El día de hoy vamos a ver para qué nos sirven o en qué podemos utilizar las razones trigonométricas. ¿Sí? Entonces, todo esto, recuerden, tiene que estar en su cuaderno para que ustedes recuerden. Entonces, vamos a ver la aplicación de las razones trigonométricas. El uso de las razones trigonométricas es muy variado, es bastante variado. Una de las principales aplicaciones de las razones trigonométricas es para resolver triángulos, ¿sí? Para resolver triángulos, en su mayoría, triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos resolver un triángulo rectángulo utilizando las razones trigonométricas, entonces podemos utilizar esa resolución o esa aplicación para resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana que se pueden representar mediante triángulos rectángulos, ¿sí? Mediante triángulos rectángulos. Si nosotros tenemos una situación de la vida cotidiana que se puede representar mediante un triángulo rectángulo, entonces para poder resolver esa situación, nosotros podemos utilizar las razones trigonométricas, ¿sí? Entonces, esa es la principal aplicación de las razones trigonométricas, resolver triángulos rectángulos. Acuérdense que la trigonometría era la resolución de los triángulos, ¿sí? O las medidas de los triángulos. Entonces, si yo hablo de razones trigonométricas, justamente estoy hablando de resolver triángulos. ¿Y qué significa resolver triángulos? Porque al final tengo un triángulo, pero un triángulo no me dice nada. La aplicación de la resolución de triángulos es para situaciones en que se pueden representar mediante triángulos rectángulos. Y vamos a ver ejemplos de eso. Esa es la principal aplicación de las razones trigonométricas, ¿sí? Entonces, otro uso de las razones trigonométricas es encontrar las longitudes de los lados de un triángulo. Encontrar las longitudes de los lados de un triángulo, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos. Yo tenía por aquí, a ver, vamos a ver. A ver, les voy a mostrar un par de ejemplos que representan situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, esto de aquí. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, aquí una situación de la vida cotidiana, algo que se da, que se puede dar en una situación real. Tenemos aquí un risco, un peñasco, un acantilado, en donde en la parte superior está un faro, ¿sí? Y este faro está ubicado a 678 metros de altura desde el nivel del mar. Entonces, en la antigüedad se utilizaban los faros o servían los faros para guiar a los barcos. Como los faros tenían esta luz que daba las vueltas, entonces el barco que estaba acercándose a la playa o al risco, en este caso al acantilado, el barco se guiaba a través del faro y le servía para no acercarse demasiado, para no chocar, porque lógicamente en la antigüedad no se tenían los instrumentos de navegación que se tienen ahora. Entonces, ¿qué hacía el capitán o la persona que estaba en el barco? Lo que hacía era ver, ya sabían a qué distancia estaba, a qué altura estaba el faro, y lo que hacían era medir desde donde estaban el ángulo. En este caso tenemos que el ángulo es de 23 grados. Medían el ángulo al que se ubicaba el faro y mediante una aplicación de razones trigonométricas, lo que hacían era calcular la distancia a la que estaban en este caso, del acantilado o del filo de la tierra.
Y con eso sabían a qué distancia estaban y para no acercarse demasiado o para poder acercarse un poco más. ¿Sí? Esa es, por ejemplo, una aplicación real de las razones trigonométricas. Otra aplicación real, a ver, vamos a mostrarles. Otra aplicación real que nosotros podemos tener es esta de aquí. A ver, quiero ubicarle bonito. Ya. Por ejemplo, dice, desde un punto A, que el punto A estaría aquí. Desde un punto A se observa la parte más alta de un edificio. Se observa en la punta del edificio. Con un ángulo de elevación de 35 grados. Fíjense que aquí está el ángulo de 35 grados. Si se camina hacia el edificio 10 metros, o sea, si voy caminando hacia el edificio acá 10 metros, el ángulo de elevación ahora es 42. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el ángulo cambió. Entonces dice que la persona caminó 10 metros, esta distancia de aquí, y ahora el ángulo cambió. Ya no es 35, sino es 42. ¿Qué altura tiene el edificio? Entonces me está pidiendo calcular la altura del edificio. Le voy a poner aquí X. Entonces fíjense, simplemente yo midiendo desde la calle, midiendo el ángulo que tiene la línea de elevación, esto se llama el ángulo de elevación porque es la línea de elevación, simplemente midiendo el ángulo yo puedo calcular cuál es la altura. ¿Sí? Puedo calcular cuál es la altura. Entonces esta es una situación real, es una situación normal. Asimismo, puedo yo medir, por ejemplo, la altura de una montaña. Puedo medir tranquilamente la altura de una montaña. ¿Sí? Entonces, de esa manera, por ejemplo, midieron la altura del Everest hace muchos cientos de años. Midieron la altura del Everest. ¿Sí? Sin necesidad de subir al Everest. Entonces, esas son aplicaciones reales de las razones trigonométricas. Son aplicaciones reales. ¿Ya? Otra de las aplicaciones reales que nosotros podemos tener, tenemos en el libro. Vamos a revisar en el libro. Aquí en la página 167 tenemos, por ejemplo, algo parecido. ¿Sí? Tenemos aquí, fíjense, dice, Juan subió en un globo aerostático hasta una altura de 50 metros. Él subió 50 metros. Sus padres siguen el vuelo desde el suelo, sus padres están acá, como aparece en la figura. Me dice, ¿a qué distancia del punto A se encuentran los padres de Juan? O sea, me está pidiendo cuál es la distancia desde donde están ellos hasta el punto desde donde salió el globo. ¿Sí? Aquí tengo el ángulo, perdón, la altura de 50 metros y tengo un ángulo que se forma que es de 75 grados. Que este ángulo se puede medir. ¿Sí? Y la B dice, si el globo continúa subiendo en la misma dirección y se detiene cuando el ángulo de observación de Juan es de 60 grados, ¿a cuántos metros de altura se encontraría el globo en ese momento? ¿Sí? Entonces yo puedo calcular la altura si es que el ángulo ya no es 75, sino es 60. ¿Sí? Entonces ahí tengo algunas aplicaciones reales de las razones trigonométricas. Fíjense aquí. Otra dice, para medir la distancia entre dos puntos A y B, muy alejados, se situaron dos personas sobre ellos. Aquí tengo dos personas. Está la persona en el punto A y está la otra persona en el punto B. Una tercera persona está en un punto C. La tercera persona está aquí, a 50 metros de distancia de A, como se observa en la figura. Me dice, ¿cuál es la distancia que separa los puntos A y B? A y B. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos el ejemplo que les ponía yo de cómo midieron la distancia de la Tierra al Sol. Digamos que el punto B está el Sol, que está súper alejado. Aquí está la Tierra y aquí está la posición de la Tierra en otro momento. Entonces, lo que ellos hicieron fue medir esta distancia y medir este ángulo. Y con eso calcularon esta distancia de aquí. ¿Sí? Entonces, son situaciones reales, son situaciones de la vida real que se pueden medir. ¿Sí?
Entonces, esto complementando con el teorema de Pitágoras, entonces nosotros podemos aplicar o podemos aplicar las razones trigonométricas. ¿Sí? Entonces vamos a resolver este ejercicio de aquí. Voy a resolver este ejercicio de aquí para saber cuál es la distancia que hay desde el faro, desde el faro, desde el risco hacia el barco. Vamos a llevar este ejercicio a la siguiente página. Entonces vamos a colocar esto aquí y vamos a ver. Aquí, como vemos, se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Voy a dibujar el triángulo. Aquí tendría un cateto. Aquí tendría el otro cateto. Y aquí tendría la hipotenusa. ¿Sí? Vamos a ver cómo resolver. Aquí tengo el ángulo, que es, voy a aclararle, que es de 23 grados. Aquí tengo esta distancia que es 678 metros. Y me está pidiendo cuál es la distancia que va del barco al faro. Hallar la distancia que va del barco al faro. ¿Cuál es la distancia que va del barco al faro? A ver, quiero verles en el chat. La distancia que va del barco al faro es este cateto que le vamos a llamar el cateto A, o es la hipotenusa que le vamos a llamar C. ¿Cuál es la distancia del barco al faro? Lo que me está pidiendo aquí. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la distancia del barco al faro? ¿A o C? Tengo 4 respuestas, 5 respuestas por el A, 6 respuestas por el A, 7 respuestas por el A, 8 respuestas por el A, 9 respuestas por el A y una respuesta por el C. Ya, la mayoría están por el A, ¿no es cierto? Fijaránse bien lo que les estoy preguntando. Dice, la distancia, tengo 2 respuestas más por el C, 3, 4, la distancia del barco al faro. La distancia que va del barco al faro, si yo uno el barco con el faro, es C, no es A. ¿Sí? Por eso dije, fíjense bien lo que les estoy preguntando. Del barco al faro. ¿Sí? Entonces lo que me está pidiendo es calcular C. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a recordar, y acuérdense que decimos que vamos a manejar las 3 relaciones trigonométricas principales. La función seno del ángulo cualquiera era cateto opuesto sobre hipotenusa. La función coseno, ¿por qué utilizamos las 3? Porque esas tenemos en la calculadora. Era cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la función tangente del ángulo era cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? Ahora viene la pregunta. Si yo tengo el ángulo aquí, que este ángulo lógicamente le vamos a llamar alfa, yo tengo que ver, necesito dos lados. ¿Por qué? Porque para utilizar las razones trigonométricas, como tengo el ángulo, pues voy a necesitar dos lados, cualquiera de ellos. Yo tengo que ver qué dato tengo y qué dato quiero calcular, ¿sí? En este caso del ángulo alfa, yo tengo el dato que es este de aquí. Este dato corresponde, y esto quiero que me contesten, al cateto opuesto o al cateto adyacente. De acuerdo al ángulo que está aquí. Este dato que tengo, ¿es cateto opuesto o es cateto adyacente? Ya, muy bien, Mateo. Este es cateto opuesto. Exacto, María Augusta. Este
es cateto opuesto. ¿Por qué? Porque está al frente del ángulo. Está opuesto al ángulo, ¿no es cierto? Ya, Brandon, este es cateto opuesto. ¿Ya? Ahora, ¿qué dato quiero calcular? Ya tengo el cateto opuesto. Quiero calcular el cateto adyacente, que sería el que me queda acá, o la hipotenusa. ¿Qué dato voy a calcular? A ver, ¿qué dato voy a calcular? Estoy preguntando, ya, perfecto, la hipotenusa. Exacto, ¿sí? Tengo el cateto opuesto y voy a calcular la hipotenusa, ¿ya? Entonces, yo tengo un dato y quiero calcular otro, cateto opuesto e hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica relaciona estos dos de aquí? Cateto opuesto e hipotenusa. ¿El seno, el coseno o la tangente? Ya, exacto, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, yo decido qué razón trigonométrica voy a utilizar, dependiendo del dato que tengo y el dato que quiero calcular, ¿sí? De esa manera, yo decido con cuál de las tres voy a trabajar, ¿ya? ¿Tenemos claro hasta ahí? Tenemos claro para ver cómo utilizar o qué razón trigonométrica utilizar. ¿Sí tenemos claro? Ya, muy bien. Entonces, mucho ojo con esto. Una vez que tenemos claro qué razón trigonométrica vamos a utilizar, entonces simplemente lo que hacemos es reemplazar los datos, ¿ya? Ya sabemos cuál vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar en este caso la función seno, ¿cierto? Entonces, ese vamos a utilizar y vamos a ponerle eso por acá y decimos entonces, voy a reemplazar los datos. Seno de alfa, pero alfa vale 23 grados. ¿Ya? Seno de 23 grados es igual a cateto opuesto. El cateto opuesto vale 678 metros. 678 sobre la hipotenusa, que es lo que quiero calcular, que es C. ¿Ya? C o H me da igual, no importa. Entonces yo ya tengo reemplazados los datos. Ahora tengo que despejar, ¿sí? Tengo que despejar. Cuando tengo esta situación de aquí, que tengo acá seno de 23 y aquí tengo la incógnita, entonces lo que hacemos aquí es que estos dos se intercambian. O sea, el C que está aquí como incógnita pasa acá y el seno de 23 grados pasa acá. Cuando está en esta situación, cuando la incógnita está aquí en el denominador. Estos dos se intercambian los puestos. Entonces me va a quedar, si aquí está seno de 23 grados y aquí está C, entonces les voy a cambiar y me quedaría C es igual a 678 sobre seno de 23 grados. Fíjense que no he calculado todavía el seno de 23 grados. ¿Sí? Seno de 23 grados. ¿Ya? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, como decía el día martes, vamos a ver cómo utilizar esto, cómo utilizar la calculadora para hacer estos cálculos de aquí. Entonces, vamos a ver, voy a abrir mi calculadora. Deme un ratito. Mm, A ver, estoy buscando la calculadora. Ya.
Entonces aquí tengo 678 dividido para seno de 23 grados. Entonces vamos a utilizar la calculadora para hacer este cálculo de aquí. Entonces vamos a utilizar esta calculadora de aquí, que la mayoría tienen esta calculadora, ¿cierto? Sí, le están viendo mi calculadora, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo tengo aquí, entonces tenía yo 678, tengo 678. Esto lo vamos a dividir para el seno, entonces presiono la tecla seno de 23 grados. ¿Sí? Si quiero le cierro el paréntesis y si no quiero no le cierro, no hay problema. En la otra no pasa nada, Brando. Igual es lo mismo, es exactamente lo mismo. Sí, entonces tengo seno 78 dividido para el seno de 23, perdón, 678 dividido para el seno de 23 grados. Entonces esto me da un valor de 1735.21. Acuérdense que si yo quiero redondear de a dos decimales, lo que hago es activar el fix. ¿Ya? Entonces tendría 1735 dividido para 21 prácticamente. Perdón, 1735.21 prácticamente. Entonces me quedará 1735.21 metros. ¿Ya? Quiere decir que la distancia desde el barco hacia el faro es de 1735.21 metros. ¿Ya? Ahora, hay una cosa que debemos tener cuidado. Que aquí en la calculadora, fíjense en la parte superior, ustedes deben tener activado una de estas tres letras. D, R o G. ¿Sí? Para trabajar con los ángulos en grados, debe estar prendida la letra D. La letra D, no la R, la letra D. ¿Por qué? Porque con la letra D trabajamos en grados. La D es de degree, que como viene en inglés, degree es grados. Entonces tiene que estar activado la letra D. Si está activado D, les va a salir esto de aquí. Pero si está activado R, les va a salir otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la R es de radianes. Quiere decir que el ángulo tendríamos que transformarle a radianes. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que se fijen que esté activado la letra D en la parte superior. ¿Sí? ¿Y cómo activamos la letra D? Por ejemplo, en esta calculadora de aquí. Yo puedo aplastar mode. Si es que mode me sale esto, quiere decir que no tengo que aplastar mode, sino al revés. Tendría que aplastar shift mode. Y ahí me sale el setup. ¿Ya? Y fíjense que aquí está. El 3 es para degree, el 4 es para radianes, el 5 es para grados. Estos son otro tipo de grados, ¿sí? Pero nosotros tenemos que activar el degree, la letra D. ¿Ya? Entonces yo voy a aplastar el 3 y me sale en degree. Digamos que yo quiero en radianes ahora. Aplasto el 4 y me va a salir otra respuesta. Sí, fíjense, me va a salir esto de aquí. Con la misma operación. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Tiene que estar activado la D, el degree. Entonces, ahí me va a salir este valor de aquí. ¿Ya? Entonces, eso tiene que tener cuidado ustedes. ¿Cómo sabemos si está bien? Si está activado, si está hecho correctamente el cálculo, si es que le sale ese valor que me salió a mí. Si le sale el 1735.21. ¿Ya? Mucho ojo. ¿Tenemos claro esto de aquí? Ya hemos visto cómo utilizar la calculadora y todo. ¿Sí está claro? A ver, necesito que los 25 que están me escriban si es que está claro todo. Porque además, ahorita me van a escribir todos, escribir en el chat todos, porque esa es la asistencia. Todos necesito que escriban, todos. No, pero no necesito que me digan, sino que escriban. Ya, si todo está claro, necesito que me escriban allí. Necesito 25 respuestas. De esa manera yo voy a tomar la asistencia.
¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Aplicando esto mismo que hicimos ahora, ¿ya? Lo que van a hacer ustedes es calcular ahora la distancia que hay desde el barco hacia el pie del acantilado, o sea, la distancia eh, que podría recorrer el barco antes de chocarse. O sea, van a calcular ahora el valor de A, que ya no sería el cateto opuesto, sino ahora sería el cateto adyacente, ¿ya? Que ahora sería el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo van a calcular eso? Eso van a hacer de deber y van a tener ustedes para el día martes, ¿sí? Simplemente es algo sencillo, aplicar lo que hicimos ahora, ¿sí? Pero ahora ya vamos a calcular ya no la hipotenusa, o sea, C, sino ahora el cateto adyacente A. Y para hacer eso, ustedes pueden utilizar tanto la dimensión del cateto opuesto como la dimensión de la hipotenusa, que ha sido 1735,21 metros. ¿Ya? Entonces ahora ustedes obviamente ya no van a utilizar el seno de alfa porque aquí no hay cateto adyacente. Entonces pueden utilizar el coseno o la tangente, cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Porque si utilizan el coseno ya tienen el valor de la hipotenusa y calcularían el cateto adyacente. Si utilizan la tangente, tienen el valor del cateto opuesto y así haríamos y calcularían el valor del cateto adyacente. No, no me envían, Steven, eso hacen ustedes y el próximo día martes vamos a hacer la corrección, vamos a hacer la calificación. ¿Ya? No me envíen, no se compliquen enviándome. Simplemente hagan en el cuaderno y vengan a clases el día martes y ahí vamos a hacer nosotros la corrección. ¿Ya? ¿Estamos claros?